ella le ve ese talento desde el principio, entonces ella lo estimula, tú vas a ser grande. Hay una carta, cuando ella muere, le escribe a Ítalo, su hijo que vive en Italia, y le dice lo triste pues que está con la muerte de ella. Pero ¿te acuerdas cómo gozaba tu mamá, cómo se levantaba temprano para hacer la primera capa de las paredes de la casa donde le iba a hacer los murales? Ella hacía. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de MDA Señal 360. En esta ocasión estamos celebrando el natalicio del maestro Pedronel Gómez, que se celebra el 4 de julio. Ya este año son 127 años de su nacimiento. Hay que recordar pues que este es uno de los artistas más importantes en la historia del arte colombiano. Es muy conocido en especial por sus murales que tocan temáticas sociales, profundamente políticas, pero pues además el maestro Pedronel fue arquitecto, fue urbanista, tuvo muchas, digamos, facetas en su vida. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de una faceta mucho más íntima del maestro, y qué mejor invitada que una de sus nietas. Ella se llama Adriana Gómez. Adriana Gómez Mosquera. Adriana, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Me alegra mucho que estés aquí. Adriana, vamos a hablar en especial de un proyecto muy bello en el que has estado trabajando desde el año pasado. Este proyecto fue ganador de una de las becas del Ministerio de las Culturas para el desarrollo de proyectos sobre memorias del patrimonio bibliográfico y documental, que es en esencia la traducción, la preservación y transcripción de la correspondencia entre Pedronel Gómez y su esposa Giuliana Scalaberni, que fue pues una italiana que ella conoció, que él conoció en su tiempo en Florencia y con la que finalmente formó una familia. Entonces esos fueron tus abuelos y vamos a hablar hoy de su correspondencia, que es muy bella porque... Hermosa. Eso fue un proyecto que empecé como un voluntariado realmente, básicamente para preservar el archivo epistolar del museo, que todavía no está digitalizado, solamente una mínima parte que fueron la correspondencia de Pedronel y su padre, pero el resto de la correspondencia son cartas que tuvo Pedronel en toda su vida, que duró pues hasta los 85, 86 años, 85, con muchos personajes, y todo eso está sin digitalizar. Entonces empecé, mi hermana Pilar me ayudó un poco, la biblioteca pues fue parte también del proceso como voluntaria, y entre las carpetas estaba toda la correspondencia de Giuliana y Pedronel, que prácticamente está toda en italiano. Entonces participamos en esa beca y nos ganamos el premio para transcribir, que todas las cartas están escritas a mano, en italiano casi todas, el 90% de las cartas, y traducir las cartas. La beca inicialmente pues aplicamos por la traducción de la mitad, porque no sabíamos cuánto nos costaba, sí. Pero cuando vimos, cuando contactamos a los distintos traductores, uno fue muy especial, me dijo: yo quiero hacer el trabajo, y el precio que nos dio pues nos daba para traducirlas todas. Okay. Entonces decidimos que todo el dinero fuera, prácticamente el 90% de la beca se lo llevó el traductor. Sí. Yo nunca pensé que eso tuviera tanto trabajo, la verdad. Eso tiene un trabajo impresionante. Finalmente pues fue muy, muy hermoso todo este proceso, porque hay un tema radical y difícil, que es entender un idioma y poner en palabras lo que la persona quiso decir en el idioma nuestro. Entonces hubo debates alrededor del lenguaje, porque digamos, nosotros tenemos nuestras formas, y ¿qué queríamos? Pues, o por lo menos yo fui muy clara en ese aspecto, y pienso que lo que se necesita es que la lectura sea para cualquiera, que cualquiera pueda entenderlo, sin coloquialismo, sin nada, sin una cosa que se sienta el ritmo, las muletillas del personaje, sí. El estilo,
Sí, de los personajes y no fue difícil porque pues ambos son personas comunes y corrientes. Su disciplina no era la literatura, pues eran cartas íntimas entre dos personas. El proyecto se demoró prácticamente un año. Sí. Entonces, ahí ya con eso la Biblioteca Nacional fue absolutamente dedicada con nosotros y nos enseñó a cómo hacer muchas cosas en este proceso que, pues, yo como voluntaria he ido investigando, pero no me las sé, pues obviamente no me las sé, o sea, estoy aprendiendo también en este proceso. Sí. Son 106 cartas, documentos, 117 documentos, pero son 106 cartas, de las cuales 97, 98 estaban en italiano. Son 34 años de correspondencia, pero obviamente intermitentes, porque la correspondencia se genera cuando hay separaciones. Sí. La primera de ellas fue en 1928, que ellos se conocieron en Italia, el maestro se fue a Europa en 1925. En 1928 ya ellos tenían una relación y él lo invitan a ser partícipe y organizador de la primera exposición de arte latinoamericano en Roma. Esa separación es un mes, casi 2 meses o más. Y ahí se generan unas 22 cartas. Es la primera separación que ellos tienen. El amor, esas son puras cartas de amor. Sí. Para mucha gente podría decirse que es un poco edulcorado, pues como... Pero es una manera de ver también a los personajes. Claro. O sea, de leerlos y de ver ese amor tan doloroso. O sea, es un amor que duele, es un amor que en ella uno la siente un poco más insegura. En él ella es su inspiración y es donde se siente seguro siendo artista, es decir, sus años en Europa son muy duros. ¿Y a qué te refieres insegura? El amor tiene una cosa, es que te pone en una condición como de vulnerabilidad horrible. Y si hay una separación y tú no ves una respuesta rápida, claro. Y aquí la correspondencia no es como un clic en el WhatsApp. Sí, sí, sí. Y tú sabes que un clic en el WhatsApp, uno dice, no lo ha visto o no lo quiere ver. Sí. En 20 segundos después, sí, de haber mandado el mensaje. Sí. Aquí estamos hablando de días. Claro. De días y llevas 2 días de verte y no sé nada de ti. Sí. Y por qué ese silencio, y resulta que el silencio era que la carta, por ejemplo, las 2 primeras cartas, la primera la mandó él en el 26, la escribió en el 26, pero no la envía ahí mismo, porque es una carta que escribe como un diario, entonces son el día 26 de febrero, 27, 28, no sé qué, la debe haber enviado por ahí el 29 o algo así. Y ella le escribe al otro día que él escribió la primera letra, pero no la envió, entonces... Sí. Él recibe primero las cartas de ella y ella nada. La primera carta entonces se demora casi 17 días en leerla. Claro, no, entonces la angustia debe ser terrible. Se olvidó de mí. ¿Qué pasó? Bueno, hay un tema, sí, de dolor. Y en él también, cuando ella le reclama, y le dice, pero pues es que yo nunca he estado más solo en mi vida que en esta ciudad donde no veo nada bueno, donde lo único que me da alegría es ver el Moisés se me olvidó el nombre, el famoso Moisés de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, ok. A él le da muy duro esa exposición. Primero porque fue logísticamente tuvo muchos problemas, se demoraron mucho en aprobarles cosas, entonces él está aburrido y con mucha escasez de dinero, con mucha dificultad. Entonces, ser artista en Italia, un artista latinoamericano que está saliendo adelante, que no tiene plata, y ver todo este mundo de arte, hay una sensación como de que tú no eres nadie allá. Sí. Y ella lo ve como que es
todo Magnífico, vaya. sí. Magnífico. Entonces él se siente seguro y lo dice en las cartas. Claro. Lo dice abiertamente en las cartas, la compara con obras de arte, se expresa a través de obras de arte. Pues yo tengo aquí unos apartes, si quieres en algún momento lo leemos. Se expresa, él dice que se siente como una escultura que acaba de ver y que eso es lo que quisiera hacer con ella, a través de la escultura. Se describe a sí mismo con términos técnicos de la pintura. Entonces, ¿qué ve uno ahí? Es que es una intimidad, pero él desde siempre se vio como un artista. Él es arte, desde su esencia, inclusive en su lenguaje. Su lenguaje es hablar del otro es a través del arte, a través de la obra, a través de la pintura. Ella, por su lado, es mucho más poética. Tiene una escritura muy bonita, o sea, tiene una escritura muy organizada, respeta los parámetros de la carta, y es poética, es muy poética y es muy íntima. Íntima al punto de expresar ideas que para la época y que para nosotros desde acá y en la época de los abuelos de nosotros, pues era casi que inconcebible, o sea, sí. Expresar el deseo físico por el otro, por escrito. Eso es como un tabú en la época de los abuelos, de nosotros, pues, o sea, y pues, tú nunca oíste a una abuela o una bisabuela, si la tienes, hablar de su sexualidad, por ejemplo. Claro. Y ella sí lo hacía. Ella llegó a mencionarlo, inclusive fue motivo de debate con el traductor, sí. porque son palabras o frases que él decía, pero ella sí diría esto así en español. Ya. Pues, o sea, es muy lindo también ese proceso, porque finalmente la traducción es una interpretación. Aunque la traducción literalmente uno puede poner cosas, de hecho, el primer ejercicio que hizo el traductor fue hacerlo literal, y hay que hacerle unos pequeños ajustes sin cambiar de nada, ni la poesía que tiene el personaje escribiendo, ni el ritmo que usa, ni las conjugaciones, ni inclusive las repeticiones, o sea, no pasa nada, o sea, eso hay que hacerlo porque hay que preservar lo que el personaje quiso decir, pero nadie sabe realmente qué quiso decir, porque cuando dice ciertas cosas donde expresa abiertamente su deseo físico por el otro, y más ella por él también, pero él es más recatado, ella no no siente temor en decirlo, sí. Que para mí es una sorpresa, y una sorpresa muy bonita, claro. Porque las mujeres durante décadas, creo que todavía, han sentido un pudor excesivo mostrando el deseo. Sí, claro. Eso como que no era para la mujer, o sea, el deseo otros, pero no para la mujer. Entonces, esto es muy bonito, esto es en ese sentido, es una mirada de una mujer tranquila en ese aspecto, sí. Pero a la vez con miedo, o sea, con miedo de que el otro la deje de querer, que no se acuerde, y es que la distancia tiene esa cosa, llenar de cucarachas la cabeza. Sí. Pues si hoy en día con los WhatsApp 2 segundos ya te llenaste la cabeza de cucarachas. Claro, entonces los dos son enteramente vulnerables. Sí, o sea, el estar enamorado te pone en un estado que ella lo dice abiertamente, y lo dice en una carta muy bonita, y que a mí me ha parecido un poco doloroso, es que yo ya soy cosa tuya, o sea, como un objeto que el otro puede, porque yo no me levanto pensando en ti, me acuesto pensando en ti, solo quiero estar pensando en ti, tengo una visita y no quiero hablar con ellos porque lo único que quiero es sentarme a escribirte, o sea, es así. Y a él también le pasa. Sí. Y él, en la soledad de Roma, en esa aburrición que tenía con esa exhibición, porque fue pues muy enredada y que finalmente fue difícil
lo alegra, él lo cuenta, le alegra que pues hubiera tenido cierta difusión, que en América hubieran sabido de ella y que lo hubieran felicitado y que de alguna manera algunas obras se vendieron, pero pues fue muy difícil, Claro. muy difícil. Ujú. Y pasaron muchos trabajos. Esa fue la primera separación, Claro. 1928, por ahí 3 meses y ya. Sí, y tú ya lo mencionabas, que toda esta época pues, de Pedronel en Europa fue especialmente difícil, por lo económico, por una parte, también porque él estaba un poco, no sé, creo que entre esa disyuntiva entre la arquitectura, el arte. Yo he leído que también tenía como correspondencia con su padre al respecto, que era como, bueno, si me voy para allá entonces me dedico a esto o a lo otro, tampoco era fácil para él. Y me encontré algo muy bello en otro libro en el que decía que Juliana era quien lo incitaba en medio de las mayores dificultades a seguir pintando sus cuadros soñados, y esperando pacientemente días mejores. Entonces creo que ella, claro, fue de alguna forma quien le dio como toda esa fortaleza para seguir, y me parece bello también que hasta el final, ya me confirmarás tú, pero creo que ella al final también fue como quien se propuso hacer de la casa museo un museo. Entonces siempre creyó mucho como en su arte. Pero te digo que él en Italia era un don nadie. Ajá. Sí, un don nadie, era un pobre. Las cartas, por ejemplo, con Eladio, Eladio le dice, es que aquí nos ven como unos pobres pintores, miserables. Por ahí hay una carta donde le dice, no, es que iba a vender un cuadro y el señor dijo, no, yo no compro cuadros, yo mejor le mando plata, como si yo estuviera pidiendo limosna. Hay un sentimiento que, pues, primero suramericano, pintor, y ellos se ven, Eladio y Pedronel se ve que se ve a sí mismo con talento. Sí. Y ella lo ve con eso, ella le ve ese talento desde el principio, entonces ella lo estimula, tú vas a ser grande, tú vas a ser... Hay una parte en unas cartas donde ella lo compara con Masaccio, ella compara Medellín con la Florencia, sí. Ella compara esta ciudad con Florencia, hombre. La desproporción es inmensa, sin embargo el amor de esta mujer y de ver todo lo que él ahí hizo, lo compara Medellín con Florencia. Sí. Hay una carta, aquí es donde empieza también este trabajo que te decía anteriormente antes de entrar a esta entrevista, que este trabajo no ha terminado, este trabajo ya se acabó la parte de traducción y transcripción, pero sigue una etapa de interrelacionar todas las cartas. Hay una carta cuando ella muere, me estoy saliendo pues un poco de la historia de ellos, de estas dos cartas, que le escribe a Ítalo, su hijo que vive en Italia, y le dice lo triste pues que está con la muerte de ella. Pero ¿te acuerdas cómo gozaba tu mamá, cómo se levantaba temprano para hacer la primera capa de las paredes de la casa donde le iba a hacer los murales? Ella hacía eso. ¿Cómo lo iban a saber? ¿Cómo se lo iba a saber si no se leen estas cartas? Claro. Entonces aquí ella varias veces habla cuando él se va, por ejemplo, en los años 50, de que esta casa es un museo, pero por ejemplo menciona a personajes de los murales. Le dice, aquí te está esperando, porque yo me acuerdo, de chiquita me tocó ver esos murales en lápiz, pues no, sin pintar o a medio hacer. Y ella le dice, aquí está fulanita de tal esperándote para que la vengas a acabar. Entonces, ella personaliza los personajes de las murales dentro de la misma casa y menciona varias veces que lo único que le da alegría en la separación, por lo menos en los años 50, es ver esas obras que la rodean, que lo siente a él ahí. Claro, porque la admiración de Juliana por Pedronel fue infinita hasta el último día de su vida. Dijiste que tenías... Sí, tengo varias frases, tengo varias, por ejemplo, en los años, pues podemos empezar aquí, cuando ellos se separan, bueno, digamos en los años, en 1928, cuando, pues, las cartas de 1928 son de amor, sí. Puro amor. Ella
hay una donde dice: ya me convertí en lo que una mujer no se convierte sino solo una vez en la vida, cosa tuya. Soy tuya, perdidamente tuya. Me preguntas lo que me pasa, ¿qué quieres que me pase contigo, Pietro? Sino amor, amor que esta lejanía incrementó. Te fuiste hace 6 días y me parecen 6 siglos. Y él también está muy enamorado. Esto es en los años 28. Esta es una carta de Pedronel. Yo, querida Juliana, muchas veces me siento dintornado por una extraña luz, clara y triste, y al mismo tiempo viva y acariciadora. Ah, la luz de tu amor que me ilumina. Sí. Entonces mira que aquí en esta frase él hizo una palabra técnica de la pintura, que es dintornado. Dintornado significa alrededor, es cuando uno hace el croquis de una figura, sí, y lo llena por dentro. Entonces él se ve a sí mismo como una pintura, me siento dintornado. Y varias veces hace eso, usa el arte para definirse a sí mismo. Y sobre el arte, también me hablaste de las 21 cartas sobre la exposición de artistas centro y latinoamericanos, y yo también vi que hay una contextualización muy juiciosa en el proyecto de las cartas, que contiene como notas de pie de página, sí, y nos cuentan como los momentos históricos, incluso referencias a otros artistas. No sé si esto tenga como finalmente el propósito de que investigadores del arte pues como que también conozcan otros referentes de Pedronel Gómez, y si son enteramente íntimas o también hay como algo de esto, pues se puede descubrir un poco de esto. Sí, claro. Hay gustos. Sí. O sea, cuando él habla, por ejemplo, hay una parte en Roma que dice que visitó el Museo de Arte Moderno y todo le pareció horrible. Okay. Horrible. O sea, ¿qué sería lo que vio? Yo no sé qué fue lo que vio, que le pareció horrible. Habría que consultar. Entonces ahí es donde se tiene que investigar. ¿Qué fue el Museo de Arte Moderno en Roma en 1928? Yo no tengo ni idea, o sea, hay que entrar. Habla de Segantini, de pintores que le gustaron mucho, y los menciona. Menciona, por ejemplo, la obra de un japonés, los menciona, entonces uno puede ver claramente cuáles fueron sus gustos. Eso no es una novedad, porque realmente lo que se sabe de Pedronel, sus gustos estaban clarísimos, y la técnica lo muestra también. Sí. La forma en que pintaba, o sea, quiénes lo inspiraron, eso no es una novedad. Aquí puede que haya alguno que otro pintor que sea una novedad para un investigador acerca de cuáles eran sus gustos. Por ejemplo, entre otra separación que tuvieron fue cuando él se fue para México. Conoció a Siqueiros, a Rivera, bueno, y son cartas muy corticas, pero hace unas descripciones de cada uno muy particulares. Es súper valioso. Súper valioso, porque es una opinión personal de cada uno. Sí. Pues a uno le pareció magnífico, al otro le pareció como que no le entendió nada. O sea, es muy bonito porque hace claro y directo en qué opina sobre esos pintores. También estuvo otra separación que fue las últimas, cuando él fue delegado de Colombia con otros delegados de la Universidad Nacional para el Congreso de la Paz en Moscú. Y son unas 6 cartas más o menos, donde no hay respuesta de Juliana, porque son cartas que van de un lugar a otro. Entonces, no le da tiempo, porque él no está fijo en un punto, no le da tiempo de recibir cartas. Y él visita muchos museos. Entonces conoce cosas que no había conocido y lo dice ahí. Dice que conoció, que le gustó, que no le gustó, que le gustó del Congreso, en fin, o sea, si hay referentes para investigadores, y de hecho eso falta mucho en las notas de las cartas. Falta, por ejemplo, identificar obras que se mencionan. En los años 50
Él estuvo mucho tiempo en Bogotá, yendo y viniendo, pero era difícil. De hecho, pasan una Navidad separados y esto es de lágrima leerlo porque el maestro está solo con los trabajadores montado en un andamio en ese frío de Bogotá, harto, pero no puede la jartera, del frío, de la aburrición, y se compra una botella de vino y una comidita para compartir con los operarios debajo de un andamio. Y ella está que llora del dolor porque primera Navidad que pasan juntos en todo ese tiempo, que pasan separados, perdón. Él describe también de una manera muy bonita el enfrentarse al mural. Él describe el mural como una cosa viva que tiene que dejarse manejar, que tiene que dejarse controlar, que le tengo que dar vida, como si estuviera siendo un personaje que va a salir a caminar. Sí. O sea, es muy hermoso cómo asume que su mural es no una pared con pintura, sino una cosa viva. Qué bello. Yo de verdad creo que esas cartas tienen mucha información muy valiosa. Sí, porque son cosas que no sabemos, pues como que no sabíamos aún de Pedronel y también de lo importante que fue Juliana para su vida. Creo que incluso para quienes estén interesados en sus pinturas sobre la maternidad, yo creo que ahí se puede hacer incluso una línea de tiempo y no sé, investigar y como coger unos datos bien precisos y bien interesantes al respecto. Yo quisiera que pudiéramos hablar más porque sé que esto nos daría para hablar demasiado. Pero no sé, ya pues como para ir cerrando, si nos puedes contar las personas cómo podrían de alguna forma ingresar a este archivo y si quieres hacer alguna última reflexión sobre las cartas que te ha dejado. Yo lo que creo es que, a ver, todos los documentos, absolutamente todos los documentos originales están en el museo, pues bien conservados, y la idea es que todavía lo protejamos más a través de lo digital para que no haya necesidad de tocarlos. Uh-huh. Entonces, por ahora, este archivo específico de la carpeta de Pedronel y Juliana la tiene la Biblioteca Nacional de Colombia. ¿Cómo se puede acceder a ella? No conozco pues la metodología de la Biblioteca Nacional de Colombia, pero este archivo ya es público, o sea, ya es público y ellos tienen todos los derechos para poderlo promover, divulgar. Sí. Conmigo pues podemos hacer en algún momento dado a través de pues en el museo, contactándome a mí si quieren, o sea, o una lectura, un club de lectura, no sé, alguna cosa a los que puedan estar interesados en profundizar en las etapas que faltan de esto. Claro. Que serían uno, la interacción con otros documentos, o sea, o coger por fechas de separación, indagar sobre las notas que ya tenemos escritas, que no todas las pudimos poner en la Biblioteca Nacional, pues en las cartas traducidas, porque falta verificar, o sea, esto le falta mucho. Yo, pues para terminar, no sé, yo creo que de pronto hay unas frases que me parecen muy bonitas, que él le dice a ella, voy a leer esta. Sí, claro. Hablando de los murales, cuando él está solo en Bogotá, él le dice: tú te aprietas contra los niños, yo me arrincono en estos muros contra esas figuras en mármol del fresco. Tú estás al pie de lo viviente y amado, yo al pie de lo pétreo o muerto. Por ahora ya estoy paseando por esta pared para hacer el fresco en el medio de la columnata de mármol, para que me entienda, me obedezca y tome vida eterna. Uh-huh. Por otro lado, necesito vivir el fresco, pasear por el andamio, temblar de frío en estos gigantescos salones sin vidrios, subir y bajar las escaleras de otros. Y al final, ella, esta que me parece muy hermosa de ella, que les decía ahora, he aquí una nueva obra maestra que esta pequeña y escondida Florencia renacentista tendrá el honor y el orgullo de poseer. En verdad se nota que algo nuevo y extraordinario ha ocurrido en esta ciudad. En los últimos 10 años, tus incansables manos le han dado un aire noble
y un aspecto de grandeza semejante a la de mi ciudad natal. Así veía Juliana a Pedronel. Qué bello. Qué buena forma de cerrar. Muchas gracias. Con mucho Adriana. gusto. Cuando quieran, volvemos a Qué hablar. labor tan bella. Gracias por hacer también esto accesible al público y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Museo de Antioquia y que este podcast lo pueden sintonizar en la Cámara de Comercio, en la radio de Cámara de Comercio, en YouTube y en Spotify. Hasta una próxima. Gracias.